Acá se complicaron, se tuvieron que ir a Quevedo. Nos saludamos, Valentina, en campaña. Fue la última vez que nos vimos personalmente. Usted vino con el candidato entonces unos 10 días antes de que ganara el hoy presidente de la República. La saludo, soy Eduardo Mendoza Paladines. Estoy con el equipo que me acompaña, con el favor de Dios, todas las mañanas. Y le pregunto a Valentina Centeno la primera pregunta de cajón. ¿Cómo va la consulta popular? Luego hablamos de la asamblea de sus cosas. ¿Cómo va la consulta popular? Porque un poco preocupado, hace un rato Ramiro Cepeda le preguntaba a nuestro editorialista Enrique Calón que hemos visto algunas encuestas, la de Click Report, alguna otra. El presidente sigue muy alto en aceptación, pero hay temas como el IVA y esto, que a la gente la hacen poner nerviosa. Y dijo una realidad de Henry Cucalón, y Roberto Luque lo acaba de decir, el ministro de Obras Públicas y Transporte. No se puede juntar lo uno con lo otro, porque la pregunta es, la consulta es buena para el Ecuador, más allá del gobierno. El gobierno es una circunstancia, es buena para el Ecuador. Buenos días, Valentina Centeno, gusto de saludarla. ¿Cómo está usted? Buenos días, Eduardo. Buenos días, Luisa, Ramiro. Qué gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Recuerdo en campaña también haberlos visitado. Así fue. Cómo ha pasado el tiempo volando. Parece que tuviéramos 2 años ya de gobierno y solo son 4 meses y medio. Qué bestia, qué muy contenta de todo lo que hemos logrado en este corto tiempo. Y bueno, la consulta popular es una medida urgente, importante, muy necesaria, y vamos bien. Creemos que tenemos el apoyo de la gran mayoría de los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas que quieren seguridad en las calles, que quieren que pongamos mano dura contra la delincuencia, que no tenga más cabida el narcotráfico, el control que existe de los narcopolíticos en los sistemas carcelarios, y no solamente de la ciudadanía, sino también de los principales actores políticos y los movimientos políticos que existen en nuestro país. Todos han manifestado su apoyo a una consulta popular que definitivamente es positiva para la seguridad, para el empleo, para la inversión en el Ecuador. Así es, yo creo lo mismo. Y creo también, Valentina, que si hacemos Valentina Centeno, que si hacemos asambleísta un análisis, ¿a quién no le conviene la consulta? No le conviene a la delincuencia organizada, no le conviene a la minería ilegal, no le conviene a los bandidos y a todos los que están en contra de ella, pues. O sea, que están en contra de la consulta, porque repito, es una consulta que el Ecuador necesita, ya que necesita por temas como la extradición, como dice usted, como el tema de los militares, como poderle tomar las cosas de la delincuencia organizada, para que no sigan operando con las mismas armas, dinero, bienes, en fin. Solo no le conviene es a esos grupos. ¿Y por qué entonces algunos políticos y movimientos políticos, Valentina, cree usted que se han unido a ella? Bueno, hay que averiguar e investigar quiénes los están financiando, porque como pasó en Colombia, como pasó en México, Colombia liderado por Pablo Escobar, México por el Chapo Guzmán, que se oponían a las medidas de un país que buscaba ponerle mano dura a los delincuentes, sobre todo con la extradición. Luchaban ellos desde sus trincheras, con sus grupos y con el crimen organizado, pero también financiaban a políticos que se oponían a estas medidas. Entonces, en el Ecuador también es importante hacernos esa pregunta. ¿Quiénes están financiando a estos políticos que se oponen a tener penas más graves o penas más fuertes a la minería ilegal, como usted lo ha dicho, al lavado de activos, al tráfico de armas, al asesinato, al sicariato? ¿Por qué oponerse a que las Fuerzas Armadas controlen las rutas de acceso a las cárceles para que no puedan ingresar armamentos, drogas y demás dispositivos que les permiten estar conectados con los civiles? ¿Por qué oponerse a una consulta que busca que el 100% de las penas de los delitos graves se cumplan dentro de las cárceles? Ya dejar atrás esas libertades preconcebidas o condicionales o prelibertades, el 2x1, que lo que hace es que se presta para el soborno de los jueces y fiscales, para que los delincuentes solo cumplan una pequeña porción de la pena dentro de la cárcel y luego salgan libres.
A las personas que les afecta esta consulta popular son a quienes están instaurando la violencia, el terrorismo y la corrupción también en nuestro país. Esto es una lucha a todos los niveles y es lamentable cómo nuestro país estaba siendo sumergido en un control incluso de las instituciones públicas que deberían de estar al servicio de la ciudadanía por el narcotráfico, por el crimen organizado, por las mafias. Correcto, me parece muy claro y muy contundente lo que dice. Una pregunta más de mi parte, Valentina. ¿Quién ha llevado en gran parte, aparte del gobierno, en su parte, esta lucha es la ministra fiscal de la Nación, la doctora Diana Salazar? En la Asamblea, ¿ustedes van a apoyar con votos, por si acaso, porque entiendo que le quieren hacer juicio político un grupo de legisladores? ¿Ustedes van a apoyar la función de la ministra fiscal Diana Salazar? Nosotros hemos manifestado nuestro respaldo frontal a la fiscal desde el día 1, pero sí me gustaría hacer una puntualización, porque la lucha contra la corrupción, contra los narcotraficantes, es una lucha en conjunto. Estamos de acuerdo. Desde el presidente de la República, con la Fiscal General del Estado, incluso la Asamblea Nacional aprobó también la ley de extradición de dominio para que podamos nosotros incautar armamentos, bienes, los famosos haciendas que estaban puestas a disposición de los narcotraficantes y delincuentes, ahora pueden pasar sin sentencia ejecutoriada, y estos procesos de años que no eran más que requisitos engorrosos puedan pasar a manos de las fuerzas del orden. Y lo digo porque no es casualidad que desde que el presidente de la República asumió su gobierno, en menos de 4 meses es en donde vemos los principales casos contra la corrupción, como el caso Metástasis, el caso Purga, el caso Plaga. No es coincidencia que ahora con un presidente que realmente respalda la lucha contra los narcoterroristas, la fiscal pueda hacer bien su trabajo y estar respaldada por las fuerzas del orden, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Entonces, es importante entender eso, porque justamente en estos meses en donde se han generado los principales allanamientos a anteriores presidentes del Consejo de la Judicatura, jueces de distintas cortes provinciales, presidentes de cortes provinciales, exasambleístas, es decir, una gama de autoridades que estaban sirviendo a los grupos delictivos, que gracias al trabajo en conjunto de la Presidencia de la República, la Fiscalía y también de la Asamblea legislando en algunos temas, se ha podido avanzar. Por favor, Luis. Gracias, Eduardo. Valentina, un gusto saludarla. Buenos días. Mi pregunta va orientada a conocer qué han escuchado ustedes, qué rumores o qué certezas hay de lo que finalmente va a decidir la señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad, cuyo hijo se encuentra en prisión en La Roca, siendo investigado por un proceso que ya ha sido público. ¿Usted conoce si ella va a regresar? ¿Qué sentimiento anida a los asambleístas de ADN en el pleno de la Asamblea? ¿Cree que pudiera en un momento determinado existir algún tipo de causal para que ella pudiera ser censurada políticamente hablando y de esta manera perder su cargo como vicepresidenta? Bueno, realmente nosotros no estamos ahora preocupados en el accionar de la vicepresidenta, estamos enfocándonos en esparcir el mensaje de la consulta popular, porque a pesar de que sí, las encuestas dicen que estamos muy bien, tenemos el respaldo en las calles, en territorio, la gente nos aplaude estas medidas que está tomando el presidente, no podemos confiarnos hasta el último minuto. Ustedes saben que incluso el día de las elecciones, el control electoral que debe existir, la veeduría de parte de los ciudadanos es fundamental para realmente ganar esta consulta popular tan importante. Lo único que podría decirle es que podemos ver cómo desde la Presidencia de la República y la Fiscalía General del Estado, la lucha contra los delincuentes, contra quienes estén generando corrupción, inmiscuyéndose en distintas instituciones públicas,
va a ser a todos los niveles, sin distinción ni especialidad alguna. Por lo tanto, incluso siendo el hijo de la vicepresidenta de un país, si tenemos que actuar con contundencia, pues tendrá que hacerlo la justicia, con toda la firmeza y la contundencia, poder juzgar estos actos, porque es lo que queremos, ¿no? Generar concientización a la ciudadanía de que este país ya no da más cabida a el trato especial para ciertos políticos o para quienes tengan contactos y quienes puedan sobornar y quienes tengan estos espacios ganados por privilegios. Entonces, eso es lo que yo podría decir, es una muestra de la lucha a todos los niveles, sin distinción alguna, que ha emprendido el gobierno nacional. ¿Quiere decir entonces que no estarían actuando con dedicatoria o persiguiendo políticamente, como lo ha dicho la señora Abad? Otra pregunta, y déjeme decirle aquí, no como periodista, sino como una ciudadana más, yo, Luisa Delgadillo, sí estoy a favor del sí en la consulta popular. Creo que se tocan temas vitales que, más allá de que sea el gobierno del presidente Noboa quien le está impulsando, debe aprobarse. Es una oportunidad que los ecuatorianos no podemos perder. Sin embargo, y aquí, en el hipotético escenario de que ganase el no, en ese escenario, ¿cree usted que ello podría, en ese eventual escenario, pasarle factura a la intención del presidente Daniel Noboa de poder ir a una reelección con la posibilidad de ganar esa elección en el 2025? Y lo mismo a quienes aspiren ir a una reelección en la Asamblea, a los asambleístas de ADN. No creo. Bueno, primero estoy convencida de que vamos a ganar esta consulta popular. Es lo que merecemos los ecuatorianos y no hay chance a otro resultado. Vamos a ganar la consulta popular porque necesitamos sacar al Ecuador de este hueco en el que nos estamos metiendo, en el que el narcotráfico, el crimen organizado controlan las instituciones públicas, financian a los políticos, controlan el sistema judicial, el sistema carcelario, salen de las cárceles, son liberados por jueces corruptos. Eso debemos dejarlo atrás. Necesitamos a las Fuerzas Armadas cumpliendo su trabajo permanentemente en las calles, controlando puertos, aeropuertos, fronteras, sitios estratégicos. Y yo estoy convencida de que los ecuatorianos vamos a reflexionar sobre aquello a la hora de nuestro voto. Ahora, en este supuesto que usted ha planteado, creo que el presidente va a encontrar mecanismos para seguir con su lucha contra la inseguridad y contra el crimen organizado. Va a encontrar herramientas. Recordemos que seguimos bajo un conflicto interno no internacional. Por lo tanto, esto también abre las puertas a un sinnúmero de medidas en que las fuerzas del orden pueden actuar con mayor contundencia, a diferencia de los estados de excepción o incluso sin estado de excepción. Y el trabajo que tengamos que hacer nosotros como legisladores va a seguir siendo con una agenda que nos marcamos desde el primer día en torno a la seguridad y a la generación de empleo. Por lo tanto, creo que no podemos pensar que una consulta popular va a marcar el destino de este gobierno, sea de la reelección o no, sino pensar en que debemos ir ganando paso a paso esta lucha contra los narcoterroristas y que en un conjunto de medidas y de herramientas vamos a poder sacar al país, indistintamente del gobierno que se encuentra, el gobierno de turno, sacar a este país de este hueco en el que nos están queriendo sumergir, como lo es la delincuencia, el miedo, el temor en las calles. Muchas gracias de mi parte. Daniel Solórzano continúa con la entrevista. Gracias, Valentina. Muy buenos días. 9:27 en Diálogo de Radio Hoy 99. Sin duda aprecio, valoro ese porte positivo que usted tiene respecto a la consulta popular. Sin duda debe ser así, tomando en cuenta que son parte o representantes del gobierno o del partido que está en Carondelet. Estoy hablando de ADN, de Daniel Noboa. Sin embargo, no es menos cierto que podemos, ya quienes estamos en territorio también, así como ustedes, palpar cierto descontento de la ciudadanía respecto al incremento del IVA y respecto a estas acciones de violencia que se han dejado ver en las últimas horas en distintas ciudades del país. Eso
suma o podría también incidir en un potencial resultado no favorable para la consulta. ¿Cómo van a matizar o cómo van a tratar de contener esas reacciones que se están dando ya en territorio y que evidentemente tienen que tener también respuestas del gobierno? ¿Cuál ha sido la línea del gobierno o qué es lo que les ha dicho el Ejecutivo para tratar de paliar esta situación? Buenos días. Bueno, primero creo que es importante entender que no es coincidencia que a 3 semanas de una consulta popular que busca poner mano dura a los delincuentes, veamos ciertos barrios o ciertos sectores en donde se ha desencadenado un número importante de muertes y de violencia. Incluso si ustedes ven, son en sectores que por lo general están cercanos a donde el presidente de la República está haciendo territorio. Estuvimos hace pocos días en mi provincia, en Manabí y en Manta. La noche que el presidente durmió en esta ciudad hubieron ciertos ataques. Esto no es coincidencia. Incluso la evidencia así lo muestra. Nuevamente, Colombia, México, siempre antes de consultas populares como esta o de medidas que intenta el gobierno y la Asamblea Nacional contra los grupos narcoterroristas, se desencadenan estos actos que intentan desestabilizar la democracia. En cuanto a esto, el presidente lo que ha mencionado es que las Fuerzas Armadas tienen que duplicar sus esfuerzos. Estamos en cada uno de los territorios haciendo saludos a las fuerzas del orden, dándoles la tranquilidad en que tienen un presidente que va a estar preocupados por ellos y que no, por hacer uso de la fuerza, luego van a tener que sufrir prisiones que a veces no son justas, porque definitivamente nos están cuidando a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ellos tienen que actuar con toda la contundencia, abatir cuando tengan que abatir a los narcoterroristas y a quienes sean objetivos militares, y por eso tienen el respaldo de un presidente que en territorio así se los está dando. Y sobre el IVA, lo que hemos avanzado y de lo que yo puedo informar es a través de los gobernadores hacer un correcto control de especulación de precios, porque no tienen que subir los precios significativamente. La subida es de 3 puntos del IVA, aplica para solo aquellos productos que no son parte de la canasta básica o productos esenciales y vitales para los ciudadanos, y así se está desplegando a través de los gobernadores un correcto control de especulación de precios, que sí, no nos gusta, es una medida impopular, es un impuesto más para nuestros bolsillos, pero si tenemos que pagar un poco más de manera temporal para poder ganar esta guerra a los narcoterroristas, pues yo como ciudadana, ya no hablando como asambleísta, estoy dispuesta a hacerlo, porque esta guerra es mucho más peligrosa y mucho más grave de lo que podemos ver. Va mucho más allá de las muertes violentas, del sicariato y de los asesinatos, el tráfico de armas que podemos ver en las noticias. Nuevamente, estamos hablando de un país en donde instituciones públicas están siendo cooptadas por las bandas delictivas, en donde municipios enteros están siendo cooptados por los narcoterroristas y se encuentran en zozobra y arrodillados a estas mafias. No podemos tener un país en donde las autoridades, en donde se supone que sus legisladores, sus jueces, sus fiscales están siendo financiados por el narco. Y por lo tanto es un momento crucial este 21 de abril para realmente dar un golpe fuerte, que no va a ser el único, pero que sí es un golpe importante contra los narcoterroristas. Muchísimas gracias, Valentina. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Espero podamos conversar antes de la consulta y tenerla también el día de la consulta en nuestra nueva casa, que la conozca. Nos hemos cambiado y poder conversar con usted. Gracias por su gentileza y amabilidad con todos los oyentes y televidentes de I99 FM y TV. Gracias, Eduardo, a todo su equipo, gracias a I99 y bueno, un mensaje de esperanza porque este 21 de abril gane la paz, la tranquilidad de las familias ecuatorianas por sobre la violencia. Gracias, Valentina Centeno, muchísimas gracias. Directora, Valentina es la presidenta de la Comisión Económica en la Asamblea Nacional y es jefe de bancada de ADN. Interesante entrevista.